chico yo me ganaba 100 pesos por prueba corregida o 1000 pesos por cantidad de pruebas, me compraba los teléfonos con ellos. Y también en parte más de la educación formal, la educación informal. Yo toda mi vida fui scout cuando chico. Entonces ahí uno genera otros desarrollos o habilidades para estos procesos que se va mezclando con esta lógica un poco más ambiental. Desde la administración, yo mientras estaba en el ministerio, hace varios años, Secretaría General de Gobierno, a cargo del presupuesto completo del ministerio, del IND y del CNTB, iba a hacer ayudantías a los USACH. Recién salí de la universidad y volvía de los USACH de las ayudantías, me sentaba y yo decía, yo no quiero estar acá sentado. A mí me gusta estar ahí en la clase. Creo que lo que tenemos en locus externos desarrollados nos llama ese el público, el tener el aplauso, entre comillas, la mirada, el levantar el conocimiento y el deseo de aprender de las y los estudiantes finalmente es lo que nos motiva y me motiva generalmente a poder desarrollar estas clases. Por el tema medioambiental, como les decía, soy bastante diverso, disperso, me encanta saber y conocer y siento que sé muy poco de todas las cosas. Entonces trato de buscar y redondear. Y mientras estaba haciendo mi magíster en Gerencia de Políticas Públicas, tuve la suerte y la fortuna de conocer al tremendísimo Rainer Maria Hauser, que es un sociólogo que desarrollaba toda esta línea de medio ambiente, ciudadanía, sociología. Y ahí en los primeros trabajos también del magíster hice el tema de las represas de Hidroaicén, un análisis político de Anthony Downs. Y justo estaba el tema de las represas, los días viernes, que eran las protestas, etcétera, y justo se cumplía el ciclo de Anthony Downs de las políticas públicas, que parte muy fuerte, y después fue la revolución, fue la segunda marcha de Revolución Pingüina, el 2011. Entonces se comió a Hidroaicén, que pasó de lado, y llegó el otro componente a quedarse en la agenda pública. Entonces se cumplía todo mientras uno iba ahí estudiando estos distintos procesos. Y en ese rato, ya saliendo del magíster, me invitaron 2013, 2014 puede haber sido, a dar una charla, una conferencia a la cuarta escuela de verano del IDMA, del Instituto de Desarrollo Medioambiental. Y ahí tuve la fortuna que me teloneó Raúl Sor, el experto energético, sociólogo, tuvo antes que yo en la charla, entonces fui dando estos primeros pasos dentro del área de manera mucho más académica. Y claro, tenía esta veta también de scout, de más chico, de dejemos el mundo mejor de como lo encontramos siempre como impronta. Entonces ahí me fui adentrando siempre de manera autodidacta en estos procesos. Y de hecho mi tesis de magíster la levantamos con el Rainer sobre el nivel de conocimiento sobre las nanopartículas en Chile. Uh-huh. Y en ese precepto de desarrollo encontramos no es el carbono, es el... Uy, se me olvidó el nombre, no lo tenía en el speech, pero mientras venía conversando me acordé que en el fondo es cuando el carbón pasa a la microfibra más pequeña, que son 5000 veces más pequeño que un pelo, se convierte en un mejor conductor de electricidad, mucho mejor que el cobre. Y entonces en el 2013 dije, oye, esto a Chile le puede pegar como el salitre, que no dejarnos out de este proceso, y empecé a preguntarles por transparencia activa a todos los servicios públicos que pudiera. Ministerio, me acuerdo, en Economía y Fomento, Agricultura, Fuerzas Armadas, etcétera. ¿En ese entonces estabas aún en el ministerio o estabas Sí, estaba todavía en el ministerio, pero tenía perfecto. Esa beta y les pregunté a todos y me llevé muchas sorpresas. Economía, que tenían al CONICET en ese tiempo, no me respondió. De hecho, todavía a la fecha de hoy día todavía no me responde CONICET de esa respuesta, que son 30 días hábiles más 45 máximo, no me respondieron nunca. Quien sí me respondió fueron Fuerzas Armadas y me dijeron que había unos estudiantes que estaban investigando las nanopartículas por el tema de las alas, los alerones. Y Agricultura también fue muy interesante, me dijeron que ellos no tenían nada, pero que había un instituto que ellos tenían adosados, que no tenía ley de transparencia, por ende yo les podía preguntar, pero ellos no estaban obligados a preguntarme. Y el tema nació y murió ahí, el grafeno, así se llamaba la partícula que es la nanopartícula del grafito. Y claro, quedó ahí, murió ahí, desarrolló el auge y caída y no se ha visto. Cuando lo perfeccionen y sea más barato, repito, el cobre no nos va a pasar como con el salitre. Bueno, si está escuchando algún estudiante. Ahí tienen un tremendo tema de desarrollo. Entonces así empecé con esa mirada y con la parte energética. Después me quedé un poco obsoleto con la parte energética y yo siempre me gustó el área de la salud, sin tener todas las competencias declaradas, pero empecé a trabajar en posgrados al tiro con mi área de gestión, explicando control de gestión hacia temas sanitarios, y me empecé a perfeccionar en dicha área. Estaba justo, creo que en el momento y la oportunidad para poder realizarlo, y ahí ya llegué a hacer clases a la Universidad Central. Ya llevo de 2003 hasta ahora perfeccionando esos nichos, y ahí fue donde también hice el match con la salud pública, tomando las áreas, ¿cierto?, de estos componentes medioambientales, y hoy día pasando desde la One Health, ¿cierto?, que toma componentes humanos, ambientales y
y vegetales, ¿cierto?, a la salud planetaria, que es el concepto sí de última moda que se está ocupando, que es la que abarca la consecución máxima del bienestar entre todos los ecosistemas, incluido el humano. Porque hoy día vemos muchas veces en las noticias de repente, hoy hay un puma en mi ventana, hay un cóndor en mi ventana. No, señora, nosotros estamos en el territorio del cóndor, nosotros estamos invadiendo el territorio del puma. Nos pasa con la fiebre Q también en el sur, que es un elemento que contamina a las vacas, puede contaminar a las personas, por eso tenemos grandes profesionales salubristas allá que lo han logrado controlar y ver, o los mismos temas de zoonosis con los mosquitos. Yo el año pasado siempre en salud pública decía a los chiquillos de kinesiología, tenemos la suerte que tenemos barreras naturales que nos protegen, por eso tenemos tan pocos problemas, ¿cierto?, en esta área de contaminación de zoonosis con los mosquitos. Tenemos el desierto en el norte, el mar, la cordillera, y ves que decía... Barreras naturales. Y ves que decía eso, aparecía un decreto ministerial que estábamos en emergencia por culpa de los mosquitos, así que yo después dije, chiquillos, toco madera para que no vuelva a ocurrir esta situación. Así. Interesante ahí también con los ejemplos, cómo se hace esta conexión con el medio ambiente, salud y medio ambiente, ¿cierto? Sí, va conectando, y la salud pública, pues que es como lo que más te desenvuelves ahora. Hoy queríamos comentar también que hace poquito tiempo, unos días atrás, Diego estuvo en el Congreso. Sí, y estuvo ahí representando a los salubristas y a la sociedad chilena de salubridad. De salud pública. Cambiamos hace poco los estatutos, nos cambiamos el nombre. Ya. Entonces ahí sí nos puedes contar un poquito cómo también llegaste de esta parte de la administración que también se funde y llegar a la salud pública, a hablar otro tema también bien relevante que tiene que ver con el cuidado y con la salud pública de la población. Sí, como llevar la voz también a instancias tan importantes de nuestra sociedad donde se discuten, digamos, las políticas. La verdad, cuando uno estudia administración pública, como lo estudié yo, siempre nos llenan la cabeza con las políticas públicas que vamos a desarrollar. Uno, mientras crece en la carrera y profesionalmente, se da cuenta que finalmente la administración pública es el gobierno en acción. Entonces uno depende finalmente del gobierno y la toma de decisión siempre es política y la administración ejecuta. Frente a ello, la vuelta que me di fue larga. Tenía los ejemplos de otras personas de mi familia que habían dado vueltas laborales y eran posibles, así que me atreví a pasar de esta lógica ministerial a la lógica académica. Y pastelero tus pasteles, siempre cuando me presento en la sociedad, todo soy como el outsider, no soy médico, no soy de salud, soy administrador público que me he formado en el área y que tengo mis componentes de gestión y hablo desde esa área, desde la gestión, desde la sanidad, de la calidad, que también me he especializado mucho. Entonces, claro, me validan siempre desde ese punto de vista porque no trato de hacer cosas que no están en mis áreas de desempeño, y es ahí como el 2018, gracias a mis ex colegas, ¿cierto?, Nelly Baeza y Alexis Valenzuela, que ingreso yo a la Sociedad Chilena de Salud Pública. Ellos eran miembros, trabajamos, y el 2018, cuando sale el tesorero de la sociedad, me llama el presidente Rodrigo Martínez en ese momento y me dice, Diego, me comentaron que tú conoces más o menos estas áreas de presupuesto y nos gustaría que fueras el tesorero de la Xochizal. Me dije, bueno, esas oportunidades no se toman siempre, por ende la tomé, y desde el 2019 soy el director y tesorero de la Xochizal, y que de los otros años he sido reelecto, porque nos elegimos anualmente, entonces he sido reelecto todas las otras veces como tesorero. He tratado de cambiar de puesto, pero parece que no lo hago tan mal, entonces me mantengo en ese puesto. Y hace un par de semanas nos llegó una invitación como sociedad científica para poder exponer en el ex Congreso Nacional, que es el Senado. Y llamamos a nuestros socios, a las bases, para poder comentar las propuestas que nos hacía el Senado para poder debatir, que era la eliminación de la prescripción de las enfermedades para las ISAPRES y la eliminación del riesgo por edad y género. Y lo segundo era el fortalecimiento de FONASA y la Superintendencia de Salud para avanzar hacia un seguro social más amplio y con mayor fortaleza. Nosotros nos reunimos con nuestros socios, ¿cierto? Planteamos nuestros puntos y en este sentido fui seleccionado para poder representarlos. La verdad, como les decía al principio, la vuelta que me di como administrador público, no creo que hubiese podido estar en esta instancia decisoria de política pública, más que la vuelta que me di desde el área de la salud. Ese día, el jueves pasado, nos tocó compartir en la mesa de reforma en salud por las propuestas, y fue sumamente interesante porque
fue una mesa ampliada, o sea, estaban los actores involucrados, estaban las ISAPRES, las clínicas, los químicos farmacéuticos, la Federación de Trabajadores de la Salud, Novo 21, el Colmed y nosotros la Sociedad Chilena de Salud Pública. Sin duda una importante instancia, sí. Súper variopinto los temas y también, ¿y por qué importante? Porque muchas veces es fácil quedarnos con la gente de un solo lado, de un solo color, político, sea cual fuere, y darnos abrazos entre nosotros y decir, sí, todo está bien. Yo no tengo partido político, no tengo color político, siempre trato de ser lo más técnico posible, pero esta instancia también fue lo mismo. Y me tocó representar a los socios de la Sociedad Chilena de Salud Pública y la verdad fue bastante conciso nuestro speech. O sea, esto es impresentable, esto desarrolla inequidades hacia la salud de la población y que estas deben ser trabajadas y veladas y mejoradas desde los determinantes sociales de la salud, del sistema político hacia el sistema de salud, pasando y atravesando, ¿cierto?, las determinantes estructurales, como son, las estructurales, ¿cierto?, que son como la edad, el género y la posición social de la persona, entendiendo que hoy día FONASA representa un 85% de la población que atiende, y la ISAPRE son solo el 10%, y no es el 10% cualquiera, es el 10% más privilegiado, con más recursos, con menos enfermedades muchas veces. Entonces, ahí nos encontramos con esta inequidad en salud latente y expresa, y debemos ser capaces de abordarla como sociedad. O sea, las ISAPRES llevan mucho tiempo con este tema, 19 años se ha tratado de sacar la prescripción y no han podido, y eso afecta a muchas personas, incluso le podría dar más viabilidad a ellos. Pero lo que no hay que caer acá en el juego que un poco se planteaba, si es que se crea un fondo de riesgo, que en el fondo puede compensar esta pérdida de personas, si yo tengo a alguien más enfermo que otro, debe ampliarse a FONASA. FONASA no puede quedar de este juego como generalmente queda. ¿Ya? FONASA es el mayor prestador, como les dije, es el que tiene también más camas disponibles. Podemos debatir la eficiencia que tiene o no, que eso es otro tema, y que tampoco la respuesta es solo FONASA. Tenemos que buscar otra lógica, cambiar su gobernanza, cambiar sus formas, la lógica en que puede operar, pero esto no es una dicotomía de que lo público es bueno o malo o lo privado es bueno o no. Tenemos que llegar al consenso, que es esto una lógica social, que tenemos que mejorar nuestro sistema de seguridad social para nosotros hoy día y para las futuras personas y generaciones que vengan. Y fue muy rico el debate, lo guió el exministro de Salud, el de la Católica, que duró poquito. Ya, no recuerdo. Santelices, Emilio Santelices. ¿Está como en sintonía las organizaciones? Sí, en lo que todos llegamos, o sea, estaban los dos bandos, o sea, las ISAPRES con las clínicas por su lado, con ahí el ex subsecretario Nostroza también, que planteaban esta lógica de que debe ser pausado en la medida de lo posible, con calma, y por otro lado, ¿cierto?, Novo 21, FENACH y nosotros que pusimos también los puntos sobre la I de que esto es necesario, esto es una inequidad en salud y debe ser trabajada y abordada para resguardar finalmente a las personas. Sí, pues súper importante, bueno, y una lucha que digamos que se está un poco concretando desde la época del estallido, que empezó a haber un poco más de visibilidad de esta situación de la AFP principalmente, que se hizo parte de este proceso, y que creo que es bueno que haya llegado a instancias que tienen que ver con el poder legislativo y que también tienen que ver con la parte más académica, que se haya hecho como este nexo, porque también hay una sincronía, en donde no solamente se quedó como en el Congreso, sino que también hay invitación hacia docentes como tú, otras personas de otras áreas que tienen expertise. Es que es la necesidad de las políticas públicas. Muchas veces nos quedamos con una sola mirada, o la técnica, o la política, o la del stakeholder que tiene más presión, y necesitamos estas distintas miradas. O sea, había varios puntos en común entre todos y varios puntos de disidencia. Y eso es bueno saber que hay puntos en común que se pueden trabajar y otras disidencias que hay que ir limando para poder llegar a la mejor opción en este caso. Por supuesto, ¿no? Muy interesante la instancia y también lo que tú nos vas adelantando respecto de los temas que se están conversando y que están en el debate público, ¿verdad? Y mira, ahora vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una canción icónica del rock. Fusiona ironía y reflexión, mostrando la habilidad del cantante para combinar una crítica social, melodías pegajosas, letras introspectivas. Estoy verde, de Charly García. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Bien, seguimos conversando entonces con nuestro invitado, Diego Silva, y vamos a adentrarnos en el tema de la sostenibilidad, que es uno de los temas que investigas, Diego, ¿cierto?
Sí. Cuéntanos un poco qué es la sostenibilidad. La sostenibilidad, en resumidas cuentas, ¿cierto?, es poder satisfacer las necesidades de hoy sin perjudicar las necesidades futuras. Ujú. Esa es, a grosso modo, la lógica de la definición de sostenibilidad. Cuando se amplía este componente, encontramos tres grandes áreas de la sostenibilidad, que hablamos de la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad medioambiental. Desde este punto de vista, la que más se conoce, la que más se realza, ¿cierto?, es la medioambiental, porque es más fácil de ver, como lo que veníamos conversando, ¿cierto?, toda esta dinámica y todo este contexto. Pero también está la sostenibilidad del ámbito social y económico, y que tiene que ver, ¿cierto?, con cuidar o preservar estas distintas lógicas de nuestro mundo. Es sumamente interesante ver cómo nuestro sistema, cierto, capitalista consume y desarrolla como si tuviésemos otro planeta. Y en este sentido, ¿cierto?, traigo acá el dato que estuvimos buscando antes, el Overshot Day, que es el día de máxima capacidad de la Tierra, que se viene investigando hace 10, 15 años, que es el día en que nosotros como seres humanos consumimos todo lo que la Tierra produce en un año, en 365 días. Y este año, Wow. yo me acuerdo el 2014 que empecé a ver este tema, era el 22 de diciembre, nos acabábamos los recursos. Después fue a principios de diciembre, después fue en octubre. Y hoy día el One Shot Day fue hace poquito, fue el 1 de agosto. El 1 de agosto de 2024 nos consumimos todos esos recursos que la Tierra produce en un año. Mira, ¿y hay alguna lógica detrás de que sea en diciembre? Es que en el fondo es como bueno, si fuera... se ha ido cambiando en realidad. Es que en el fondo Diciembre, octubre, agosto. vamos consumiendo disminuyendo. más. Ese es el punto, vamos consumiendo más. Entonces, hoy día con esta lógica necesitamos 1.75 planetas para mantener nuestro nivel de consumo como seres humanos. Es decir, no estamos siendo sostenibles. Claro. Ese es un poco el speech. lógica. Entre más cerca de marzo estamos mucho más complicados. Y esto lo podemos ver a través de los aumentos y los niveles de las sequías. De hecho, Chile, este año fue lluvioso, fue bastante lluvioso. Superamos la cantidad de milímetros de agua, pero hasta el año pasado teníamos los niveles de sequía, de la mega sequía del año 69, 68 en Chile. En Coquimbo, ¿cierto?, tiene una escasez hídrica tremenda, en el norte, en el sur, y incluso en otros países. Entonces, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de vegetación. Bueno, específicamente nosotros no tenemos problemas de alimentación, pero encontramos de repente el kilo palta a 9.000 pesos. Eso algo te dice de estos procesos, ¿cierto?, de sociales, económicos y medioambientales. Entonces, siento que no nos damos cuenta como sociedad de repente que nos estamos consumiendo a nosotros mismos o incluso a las futuras generaciones. Cuando dicen, ¡hoy que hace calor hoy día! Y dice, ¿será porque habré sacado los árboles que tenía en el patio? Y después proceden a encementar todo. Y el calor aumenta. Entonces no tenemos esa lógica. Yo me acuerdo hace muchos años la alameda que había hacia Maipú era preciosa, estaba llena de árboles. Claro, uno dice, no, pero el progreso, el correr hoy día es más rápido, pero los árboles los necesitamos. Las algas marinas, o sea, dicen mucho la tala de árboles que perdemos el oxígeno, pero los que mayor producen oxígeno son las algas. Y hoy día con el aumento de la temperatura, con el cambio climático, se acidifica el mar y se mueren las algas. Entonces estamos aniquilando con todas nuestras fuentes de oxígeno como al mismo tiempo. Y es como si fuéramos, no sé, un niño con muchos dulces de un cumpleaños, que ya no nos van quedando dulces. Y no nos damos cuenta que no hay dulce y que viene otro cumpleaños y no hay más cumpleaños. Entonces es sumamente complejo levantar esa conciencia, tal vez, sobre el hoy. Y no sobre el hoy, sino como dicen lo pensaban los indios Hopi y gringos, pensar en 7 generaciones a futuro. La acción que tomo hoy día, ¿cómo va a afectar a 7 generaciones hacia adelante? En una sociedad rápida, consumista, inmediata, es muy difícil ponernos a pensar qué va a ocurrir más adelante con la acción que tomemos el día de hoy. Sí, y tal como tú dices, una conciencia medioambiental, pero también social y económica. O sea, estos elementos, hay un interjuego ahí. O sea, cuando se da el interjuego de estos tres, llegamos al desarrollo sostenible. Y ahí nos hace sentido los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto?, que tenemos de aquí al 2030, que no nos queda nada, y que yo dudo que podamos cumplir, así como no cumplimos los objetivos del milenio del 2000. O sea, nos ponemos metas, queriendo salvar el semestre como los estudiantes, y no llegamos, no estamos dando las capacidades y las competencias. Se plantea que los autos eléctricos son hoy día la solución.
No tenemos capacidad de carga para todos los autos eléctricos. Cuando llega el auto eléctrico se demora 1 hora y media en cargar y hay 3 autos. Entonces el auto que llegó al final tiene que esperar 4 horas y media para cargar su tanque. O cambiamos la capacidad de carga de los autos o hacemos otra cosa. También me acuerdo en 2008 teníamos la lógica del biocombustible, que en España, ¿cierto?, estaban y en otros lugares el biocombustible, que era en base a remolacha. ¿Y qué pasaba con eso? Si es vestir un santo para desvestir otro, como se dice. Vamos a plantar miles de... Plantábamos remolacha y dejamos de plantar comida. Claro. Entonces, oye, hay que tomar una decisión. Con la palma, con esto de que le echan esta sustancia de las palmas y arrasan con miles de campos y por apuntar solamente... un tipo de especie. Lo mismo que pasa con el ganado bovino, o sea, la erosión que te produce en la tierra es tremenda y no te deja después cultivar nada. Entonces cultivo carne, no cultivo carne, sino que el ganado, bueno, ahora ¿cierto? Se puede, voy a hacer carne. Sí, de hecho los últimos estudios plantean que el futuro de la alimentación son las serpientes. Ese es como el futuro, que son más fáciles de criar, son más pequeñas, tienen menos alimento. Y cuando lo digo en clase a los estudiantes como que se enervan así. ¿Y los bichos, no? Sí, son buena fuente proteica, pero se han ido desapareciendo en mayor cantidad. Las serpientes son más fáciles de reproducir y tienen más carne que los bichos. No sé, claro. No sé la cantidad proteica. Se le apareció un pollo, no sé, pero carne blanca. Eso dicen, que parecía un pollo. Sí, mira, y lo interesante también es que tú has hecho este tipo de trabajos combinando, bueno, lo académico, lo investigativo, pero con estudiantes. Si nos puedes contar un poco ese nexo, esa conexión que haces con la educación superior y con los estudiantes universitarios. Sí, a mí, desde el punto de vista mío, investigar me gusta mucho, porque finalmente es difundir. Lo que no se publica, por mucho que sepamos nosotros como expertos, no llega a otro lugar. Y desde este punto de vista, para mí la investigación, soy como el chef Gusteau de Ratatouille. Digo, para mí todos pueden investigar. Y frente a eso siempre invito a estudiantes, a colegas, a quien sea, sin ser tan experto en el área, que desarrollemos temas. Y 2021, puede ser plena pandemia, estaba haciendo metodología de la investigación y le pregunto a algunos estudiantes si querían participar de alguna investigación o algo, y un grupo de estudiantes se acerca. Y con ellos, ¿cierto?, desarrollamos la investigación de la responsabilidad social de instituciones de salud en Chile. Lo desarrollamos con ellos, los invité, los motivé, ¿cierto? Y ellos buscaron y completaron la base de datos. Más de 222 instituciones de salud en Chile que están adscritas a la Red Global de Hospitales Verdes, que es de donde sacamos la información. Y pudieron ellos desarrollar capacidades investigativas, cumplir, y obviamente se publicó el capítulo de libro sobre esa área. Y después seguimos con un InvestigaUSEN, adelante con ellos, se motivaron para poder seguir investigando, y también después fueron incluidas las estudiantes Bárbara y Scarlett en el I+D que hicimos de la importancia de educación para la salud en ACB. Entonces, la idea siempre es poder incluir a los y las estudiantes en el tema de investigación, que después cuando se dan cuenta y salen, ven que es un campo laboral viable. Hoy día en los hospitales o los servicios de salud se necesitan encargados de investigación con estos conocimientos. Entonces les hace mucho sentido y pueden descubrir ciertas áreas, además de la clínica y la educación y la gestión, que no estaba tanto en su radar, pero que les da otras herramientas, ¿cierto?, para enfrentar estas distintas dinámicas y les aumenta el currículum. Claramente, como te dije, estos estudiantes tienen 2 publicaciones, fueron a 4 congresos, 2 internacionales, siempre online, pero está esa lógica de se han ganado 2 concursos de investigación. Entonces te da una mirada distinta también de esta lógica, que es lo que planteamos. O sea, uno tiene que tratar de transmitirle eso a los estudiantes y siendo uno el ejemplo. Y la gracia es cuando ellos también recepcionan y quieren investigar, se vuelve sumamente interesante estas dinámicas. Creo que también ese es un punto importante, la educación como un recurso para tener o para alcanzar la sostenibilidad, porque es importante que se vaya traspasando esa información, ¿no? Sí, muchas veces hoy día se ve la sostenibilidad en educación superior como colocar una asignatura de sostenibilidad. Ya cumplimos, lo hicimos, ponemos dispensadores de reciclaje, cumplimos con la sostenibilidad. Y no, la sostenibilidad tiene que ser transversal. Ya no me sirve un ramo en primer año que el estudiante se va a olvidar, no va a recordar después que tuvo algo, sino que tiene que ser transversal. Entonces, como yo les comentaba, hicimos
hicimos esta investigación de la Red Global de Hospitales Verdes, que tiene 10 áreas para poder observar el nivel de sostenibilidad o responsabilidad social que tiene la institución, que habla desde el liderazgo, de las compras verdes, ¿cierto?, de los residuos, de las REAs en salud. Entonces, todas son cosas que podemos nosotros ver desde las distintas asignaturas. O sea, los residuos, tenemos las REAs en salud que están normadas y explicitadas. La construcción sostenible, la alimentación, incluso hablan de huertos comunitarios en hospitales o lugares más para poder desarrollar estas contextualizaciones. La construcción, ¿cierto?, de paneles fotovoltaicos, solares o eólicos en algunos lugares para mejorar también esta dinámica. Sin duda va a aportar y ayudar, pero tenemos que nosotros ser capaces de insertarlo de manera armónica en nuestras asignaturas y no insertarlos a la fuerza con un currículum. Y esto también viene con la capacitación de los docentes, con una mirada hacia esta sostenibilidad y poner, ¿cierto?, de relieve estos componentes, porque claro, si nosotros hacemos el lavado de manos, ¿cierto?, la enfermera, 1 minuto y medio, 30 segundos con la forma, podemos tener pedales, ¿cierto?, que no desperdicien agua. Tampoco la lógica es no hacer las acciones, sino que ver la forma en que yo voy a hacer lo más uso eficiente de esto y que después esa agua se pueda reciclar tal vez para regar el jardín. Entonces ya no pierdo esa cantidad de agua con el lavado de manos que se va a hacer. Mejoro, ¿cierto?, las guías, los indicadores de ella que son tan relevantes y puedo tener, ¿cierto?, un lugar verde, espacio sin ocupar más. Entonces esas son un poco las claves de estos procesos desde construcción, edificios, transporte, basura, incluso fármacos que hablan de esta mirada y, como decía, las compras verdes, que cuando hicimos el estudio el país que más resaltaba hace 2 años, hoy día no lo sé, era Argentina, que era el que tenía el mayor desarrollo de compras verdes. Hoy día en Chile tenemos un sistema que es compras públicas, que se desarrolla la transparencia, ¿cierto?, de las compras del Estado, eficiencia para que no haya ningún tema de dolo u otro, pero igual pasa. Pero estaba el componente verde. Entonces, ¿qué empresa es la que generaba menores emisiones de carbono, que era sustentable, que era reciclable? Se sumaba a esta lógica como competición y le daba un plus distinto. Cosas que muchas veces no miramos, deme el más barato, ¿cierto? Claro. Deme esto otro. En esta lógica de costo-eficiencia. Lógica de consumo. Exacto. Te iba a preguntar con respecto a eso, ¿habrá alguna forma? Porque lo que yo imagino de la sostenibilidad es que igual hay que tener una cierta grado de más de compromiso, sino que un poco de sacrificio, de cambiar cómo es nuestra vida y nuestra concepción, como un cambio de paradigma completo para poder realizarlo como a largo plazo, porque todas estas medidas, si bien son medidas que van a ayudar, pero son medidas que son a corto plazo. Entonces, ¿cómo se ve una sostenibilidad que sea real en el tiempo? Que tiene que venir de una lógica social y ahí muchas veces se nos endilga, váyanse en 5 minutos, no haga esto, no haga este otro, pero el consumo de agua humano no industrial es súper poco. Claro. Para hacer un pollo son 150 litros de agua que nos comemos, ¿cierto? Una vaca son más de 1000 litros de agua. Entonces, todo lo que hacemos se consume agua. De repente dicen, no, voy a tomar bebida, agua, cerveza, agua. Todo en el fondo contiene agua. Voy a hacer un árbol de palma, agua. Okay. Que es finalmente papel, agua. Todo contiene agua y no lo vemos de esa forma. Y claro, hoy día las industrias están haciendo, por ejemplo, hace poco estaban cerca de Valparaíso, una minera va a hacer un corredor de agua salada para la construcción de la minera que tienen en mitad de la zona de la quinta región. Y claro, el corredor va a llevar más de 1000 litros de agua, van a desalinizar, van a abastecer algunas comunas que están con escasez hídrica ahí, lo cual es muy bueno y ahí se da la responsabilidad social para ello. Pero finalmente es el agua de mar que va a ser el uso para la industria y después van a devolver el agua de mar que ocupen, pero ¿dónde? ¿Y con qué tratamiento? ¿Y de qué manera? Y es ahí donde se pierde un poco esta lógica. Nuestras leyes ambientales en Chile lamentablemente también son bastante febles. Es mucho más barato pagar la multa que arreglar nuestro sistema completo de enfriamiento, de mejora, de ruido o de otro. Entonces, tenemos que ser capaces de cambiar el paradigma, no sé si competitivo a comunitario, no sé si nos dé tanto y en tan poco tiempo, pero es pensar en el otro, es ver al otro.
el saber qué va a necesitar o qué va a ocurrir, que antiguamente se daba. Muchos dicen que esta lógica de sostenibilidad es un poco volver al pasado, es ir a comprar el cuartito de aceite al negocio, es ir con la bolsa. Cuando éramos chicos nos mandaban con la bolsa del pan a comprar pan, con la bolsa de género que era de las cortinas viejas que hacía la abuela, ¿cierto? Y uno partía con la bolsa, y hoy día, claro, están estas bolsas nuevas reciclables que también son de microfibra, que terminan siendo microplásticos igual, y no llegamos a ese concepto. Entonces, y acá el gran gol que nos metieron, que fue... Se cuidaba la bolsa del pan. Sí, pues era la bolsa, era la bolsa del pan, claro. Y el gran gol acá que nos metieron fue la obsolescencia programada. Que en el fondo los productos tienen que durar cada vez menos para que nosotros compremos más. Antes los refrigeradores, ¿cuánto duraban? En la casa de mi abuela había un refrigerador, no sé, 60 años. Hoy día uno pone mal el refrigerador y se echa a perder. O sea, los mismos celulares ahora no se pueden abrir, no se pueden ni siquiera arreglar. Los autos, las televisiones, todo. Entonces todo es para que dure menos, tenga menor calidad y tengamos que consumir más. El iPhone que se cambia cada un año, que es la misma cuestión con otra cuestión de aparato. Necesito, no necesitamos, ese es el tema. No necesitamos. Esa radiación tampoco la necesitamos. Está súper interesante la temática de la sostenibilidad y es algo que nos necesitamos conocer para poder mantener ciertos cuidados a lo largo de nuestra vida y también pensar en el cuidado de nuestras futuras generaciones, si es que las hay, porque actualmente está complejo el panorama. Vamos a ir a una canción cortita. Un clásico del rock nos lleva a un viaje cósmico que celebra el espíritu aventurero y la fuerza del rock and roll. Space. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hola, estamos de vuelta, bienvenidos, bienvenidas. Estamos con Diego Silva hablando sobre sostenibilidad en educación superior. Estuvimos hablando aquí fuera de aire y queríamos preguntarle algo que nos había llamado la atención, que era la sostenibilidad en educación superior y la diferencia con la responsabilidad social universitaria. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ya definimos, ¿cierto?, la sostenibilidad, que es esta lógica de pensar que los recursos que ocupo hoy día no se los quitan los del futuro, con esta lógica, ¿cierto?, social, económica, ambiental, que impactan finalmente en los ODS, y ahí se amplía un montón, ¿cierto? Tenemos educación, agua, paz, territorio, género, entre otros. Y la responsabilidad social, que parte de los años 50, con esta mirada más de gestión empresarial. Y esta lógica de gestión empresarial siempre muy vista como desde la lógica de los stakeholders, que son los colaboradores externos que miran y te observan como para qué hacer. Muchas veces la RSE fue vista como un limpiadero de imagen. Voy a hacer esto para salvar esta otra parte, ayudo a estas personas porque lo que muchos hacen, muchas mineras, ¿cierto?, ayudan mucho a la población a pesar de que te depredan el medio ambiente. Después cuando los quieren sacar la población los avala. Me acuerdo lo que pasó con los cisnes de cuello negro, no sé si se acuerdan, que cuando la central Arauco cerró con esta cuestión, quedaron la mayoría de los hombres del pueblo sin trabajo. Entonces fue un impacto completamente negativo, una externalidad negativa, además de medioambiental, social para ellos, que complica esta parte. Entonces es una lógica... Yo me recuerdo harto de el concepto de RSE ligado como a la minería, a las empresas, entonces es interesante mirarlo desde esta otra perspectiva. Sí, claro. yo siempre lo planteo así, que finalmente es como un lavado de imagen que tratan de hacer en estos puntos. En su momento McDonald's cuando ponía sus logos verdes. No había ningún cambio, más que era verde, ¿cierto? Y planteaba que ayudaba a la comunidad, a los niños u otros componentes. Entonces, y empezó a vender manzanas también. Claro, no empezó ahora con la ley de los sellos, que nos quitaron los Kinder Sorpresa, lamentablemente. Pero sí, sin duda tiene esa mirada mucho más desde la empresa, desde la gestión. Y cuando hablamos de responsabilidad social universitaria, aquí me acuerdo de François, que es no me acuerdo el apellido, que es un francés radicado en Perú. Y él, cuando traté de hacer mi tesis doctoral en ese tema, hace un par de años, estaba François muy presente, y me tocó ir a Perú a un congreso de enfermería y se habló de la responsabilidad social universitaria. Y en Perú es una ley, es una obligación, la responsabilidad social universitaria, donde se involucran los actores de la comunidad, el medio ambiente y los otros componentes. Uno a veces puede hacer el match incluso como con vinculación con el medio, claro, de esta responsabilidad social universitaria, pero va un paso más allá, y que esté por ley en Perú le da un plus mucho más fuerte que en nuestro país. Sería interesante poder verlo. ¿Qué cambiaría? Bueno, algunas estructuras, algunos cambios, incluso en la docencia, el aprendizaje más servicio tendría otro énfasis, dejar capacidad instalada en la comunidad, levantar otro tipo de competencias para
para estos desarrollos y generar esta mirada de comunidad con los actores, no con un voy te dejo más allá de la retroalimentación o la redistributividad que puede tener, sino que de dejar algo, estar con ellos como lo plantean Universidades por el Territorio, que es un grupo que viene hace varios años trabajando, que plantean que sobre todo en salud debemos enseñar metodología cualitativa para poder comprender a las personas, sus fenómenos, más allá de toda la parte técnica y ciencias básicas que tienen las personas, los profesionales de salud, y trabajar con las comunidades, salir de la universidad, ir, más que apadrinar, estar y estar en el fondo de los 5 años de la carrera con el mismo estudiante, con las mismas personas, con la misma familia, desarrollando y aportando. Eso tiene que ver con todo este desarrollo de concepto más allá de medioambiental, sino que social y económico, como hemos planteado. Y frente a lo mismo, dentro de las investigaciones que nosotros realizamos también, pero esta no fue con estudiantes, sino que fue con Fernando Vera, que es director de REDIE, levantamos, ¿cierto?, acá la dinámica en Chile, que está la red de campus sustentables. Eso es un poco lo que lidera esta mirada más chilensis, que uno pide hacerse socio, ¿cierto? Y puede estar y cumplir con ciertas normas o patrones que te van exigiendo dentro de sus dinámicas. Y yo fui a principio de año al tercer Congreso de Sostenibilidad que hicieron ellos y me invitaron a ser parte desde la central para allá. Estoy esperando que me manden el correo, paso el aviso ahí si me están escuchando para que nos manden el correo y formalicemos ese punto. Con análisis de malla curricular y sostenibilidad, como les comentaba al principio, que no es suficiente tener una malla, sino que esto se amplía con temas de género, medioambiental, de paz y saneamiento. Y cuando hicimos la investigación con Fernando, lo que encontramos es que dentro de las áreas sociales, económicas y ambientales, de todas las instituciones que estaban, desde la Católica hasta el ENAC, el 18% de las instituciones de educación superior en Chile tenían esta impronta medioambiental, que les interesaba el campo sustentable, la gestión de recursos, las luces, el agua, el reciclaje. El otro 18% le interesaba la parte social, la persona, la comunidad, el territorio. Y solo un 3,1% más la parte económica. Y nos dejaba un 60 y algo por ciento que no tenía enfoque, que no tenía énfasis. A pesar de estar dentro de esta red, no podían marcarse las acciones que ellos tomaban por un lado u otro en estas categorías que nosotros definimos sobre la sostenibilidad. Entonces, claro, de repente uno hace por hacer, mejorar ciertas cosas, pero no las convoca. Por ejemplo, podríamos decir, oye, pasemos todas las pruebas online, sin papel. Podemos, y uno empieza como profesores que se van a copiar las preguntas, pero a ver, consigámonos el laboratorio, hagamos un horario de clase, veamos alguna factibilidad. Es un impacto pequeñito que sin duda nos ahorra. La cantidad de remas que ocupamos es bastante en la universidad, pero que también te da otro enfoque, que son cosas que de repente uno no mira, se queda con el que, ¿qué va a pasar con esto? Oye, está el laboratorio, la universidad tiene estos laboratorios, podemos hacerlo, vamos ordenando este proceso para poder hacerlo y no tan resistente al cambio, que muchas veces nos pasa, que las guías puedan ser interactivas. Hoy día la tecnología nos puede ayudar bastante en esos puntos. Así que son pasos que tenemos que ir mirando, viendo y mirando nuestras propias prácticas de personas, de docentes, incluso de estudiantes. ¿Cuántos documentos le dejamos al estudiante para leer? Oiga, léalo online, que lo lea online puede tener algún punto, no sé. Son cosas que podemos ir incentivando positivamente desde ese punto. Esfuerzo positivo. Sí, incorporando, digamos, las prácticas. Es súper importante lo que comentas, esto de que de repente como con la imposibilidad de tener algún cambio o que uno se opone mucho al cambio, a cambios muy chicos, hace que cosas grandes no se vayan desarrollando, como por ejemplo ese cambio mínimo que decís tú, claro que se podría, pero es difícil instaurarlo. Es que cuando uno lo ve y no lo tiene instaurado, pasa. Hay colegas que lo hacen, Esteban y Margarita, que son colegas de nuestra área de bioestadística y matemáticas, lo hacen, y son súper tecnológicos, y son cosas que de repente, como les digo, si uno no publica o no muestra, no se ven, quedan ahí, se pierden, se diluyen en estos procesos y son súper interesantes de resaltar. Entonces, llevar a un congreso, mostrar algo chiquitito que uno hace, te genera ese cambio, te genera una buena práctica que alguien lo pueda ver, que alguien lo pueda tomar y se va ampliando. Entonces creo que esas son esas pequeñas semillas que tenemos que ir sembrando, de las pequeñas cosas que hacemos mucho sin saber de repente, que alguien más va a caer en tierra fértil y va a poder crecer y llegar a otros lugares. Entonces como que el desarrollo sostenible dentro de la universidad también tiene que ver con esta difusión y como hacer equipos de distintas áreas.
Yo Sí. creo que va en parte mucho de la mano con la sostenibilidad en la educación superior. Sí, el poder derribar las barreras de las áreas chicas de la disciplina, no estoy menospreciando ningún punto de vista, las disciplinas son importantísimas, pero tenemos las transdisciplinas, las multidisciplinas donde nos tocamos, donde nos mostramos, y se pueden congregar todos estos desarrollos pequeños de la ingeniería, la salud, desde la ingeniería, ¿cierto?, la salud a la construcción, para dar estas distintas miradas y ampliar estos grandes procesos de cambio que van desde lo micro a lo macro. Sí, hay áreas de intersección ahí importantes. Estamos llegando a finalizando el... Sí, se nos pasó rapidísimo. Exactamente, con estos temas interesantes. Bueno, nos quedamos con algunas ideas de lo que hemos conversado, con los desafíos sociales, la relevancia que tienen todas nuestras acciones en la sociedad, en el medio ambiente, lo social, en lo económico, en lo humano, y la importancia que tienen las instituciones también de educación superior en la generación de competencias para los estudiantes necesarios para el desarrollo sostenible y también la promoción del cambio en la sociedad. Sí, ¿cierto? Un tema súper importante. Agradecemos igual a Diego. Sí, muchas gracias por tu presencia, por tus conocimientos, por toda tu trayectoria que estás mostrando también a los estudiantes cómo pueden hacer alianzas. Así que te agradecemos por estar hablando de sostenibilidad y recuerden sintonizarnos la próxima semana con más experiencias y consejos acá en Comunidad de Cuidados. Ahora nos vamos con Self Control con la poderosa voz de Laura Branigan.